hubo muchísimo interés, muchísimas preguntas, intervenciones, una pequeña polémica, un debate, y es así que volvemos con este tema de los pueblos indígenas, pero claro, dentro de este particularísimo diplomado sobre justicia inclusiva, cobra una peculiar dimensión todo este asunto de la interculturalidad jurídica, ¿no? Entonces, vamos a irnos con calma, tenemos 2 días, el día de hoy y el lunes. Entonces, eso va a dar oportunidad para que no nos precipitemos, no nos aceleremos. Si quedan cosas que tratar, las podemos tratar el lunes, y siempre en la misma tónica que en la clase pasada, o en el módulo pasado, en la sección pasada, que es la de poder intervenir cuando ustedes lo consideren oportuno, con su mano virtual, con su mano física o abriendo su micro, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Ya hicimos, bueno, pues unas críticas específicas a este trinomio, ¿no?, que constituye la dignidad humana, los derechos humanos como un sistema y la idea de inclusión o no discriminación. Esto, pues, en una especie de lluvia de ideas, ¿no?, en donde estuvimos cruzando algunos de estos conceptos, su uso, su aplicación, y en algunos casos incluso lo ligamos a los derechos político-electorales. Ya hacia el final de la clase o de la sección que tuvimos, estuvimos discutiendo, sobre todo ustedes estuvieron aportando mucho en el sentido de cómo es que a nivel de prácticas electorales podríamos mejorar, pues, esa posibilidad de que ciertas personas que pertenecen a ciertos grupos que en nuestros días no alcanzan esa plenitud de participación política, no alcanzan a ejercer su derecho a la participación política de manera integral y de manera oportuna, pues por una serie de condiciones que a veces se vienen repitiendo en distintos lugares, pues empezando obviamente por las sedes donde el derecho electoral tiene vida a nivel administrativo, y después, bueno, quizá en los tribunales, a partir de una todavía, diría yo, incipiente jurisprudencia que trata de hacer algo, pero no termina por cuajar del todo, ¿no? Y me parece que la conclusión que llegamos aquella vez es que si bien existen protocolos, que si bien existe todo un sistema que está destinado y está ligado a eso, y que hay muy buena voluntad por parte de muchas y muchos servidores públicos, falta todavía mucho camino por andar, sobre todo porque no se trataría simplemente de entenderlo como un comando, sino de entenderlo más bien como una práctica que se tiene que introyectar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque requiere de mucha, decíamos así, de mucha ética, y esa ética no se adquiere simplemente porque te lo ordenen, ¿no? O sea, ahora compórtate de manera ética, ¿no? Tienes tú que generar una específica actitud, una específica aproximación a los temas con una voluntad de poder, creo que esta fue la palabra que usé, entender, ¿no? O sea, de entender al otro, de entender a la otra, ¿no? O de entendernos, de entenderse. Yo incluso lo planteé como un derecho, ¿no? El derecho a entendernos, y poniendo énfasis en el nos, ¿no? Porque hacía yo esta crítica quizá a este concepto de otredad, que termina siendo particularmente todavía individualista, pues eso, occidental, y de alguna forma termina siendo pues simplemente un catálogo de buenas
buenos deseos, de buenas voluntades, pero lo que requerimos es realmente de criterios, y cuando me refiero a criterios no me refiero a los jurisprudenciales, sino de personas que tienen en su experiencia la práctica recurrente de entender a la otra persona, ¿no? O de entender a la otra persona dentro del contexto en el que se mueve. Es que esto también es interesante, ¿no? No entendemos solamente a la persona, por eso yo decía que tenía mucho problema con esto de la otra edad, porque además de ser un tipo de proyección, también la entendemos de manera aislada. O sea, es decir, como si el otro, la otra, estuviera ahí solo, sola, ¿no? Y no, depende siempre de los demás. Entonces, si me lo exigen, yo diría, pues es un ir y venir de interpretaciones y reinterpretaciones sobre lo que somos a partir de lo que los demás esperan de nosotros, sobre lo que los demás esperan de nosotros a partir de lo que nosotros pensamos de ellos, y es un sinfín de cosas que terminan por ser esto un asunto muy complejo, ¿no? Yo lo puse así un poquito como llevándolo a una especie de argumento de reducción al absurdo. Dije, bueno, pues si uno mismo a veces no sabe lo que quiere, ¿cómo es que quien debe ejecutar ciertas acciones para concederle ciertos derechos va a saber lo que esa persona también quiere, ¿no? Entonces eso se vuelve sumamente complejo. O sea, se vuelve sumamente complejo. Entonces, yo sugería partir justo de ese presupuesto, el presupuesto de la complejidad. O sea, entender que eso no es una especie de listado o de catálogo de, esta persona pertenece a este grupo, ergo necesita estas cosas, ¿no? Necesariamente y siempre. Me parece que eso podría ser incluso sumamente violento, ¿no? Y entonces hoy nos vamos a referir a este grupo específico que comenzamos con la dificultad incluso sobre los nombres, ¿no? Yo la otra vez dije algo así como hay que discriminar para reconocer, para ayudar, para otorgar derechos, ¿no? Y claro, de hecho había una especie como de consenso o de uso regular del término discriminación positiva, ¿no? Yo hice también mi crítica a ese concepto, pero ciertamente de lo que arrancamos es de eso, ¿no? O sea, tenemos que mirar que hay otra persona distinta a nosotros pidiendo que se le reconozca tal condición. Y esto que opera justamente para este sector, para este grupo, me parece va a ser, en muchos de los casos, va a ser una especie de modelo para otros grupos y otros sectores, ¿no? Eso ya lo platicamos, ¿te acuerdas, Juan Ignacio? O sea, en algún momento dijimos, muchas de las cosas que se dicen para pueblos, para miembros de pueblos y comunidades indígenas, se pueden trasladar, o de hecho hay como pues eso, la intención en algún momento de decir, bueno, ¿y cómo podría esto operar para otros grupos, no? Justo este tema de que en su momento tuvo que ver con cuotas, o se trasladó a otros sectores, ¿no? Que tuvo que ver con las famosas acciones afirmativas, se trasladó a otros sectores. Entonces, termina siendo como una especie de primer momento de la interculturalidad para entrar después a la interseccionalidad. Sí, Luis Fernando, adelante. No, nada más comentar que pues sí, como usted refiere, hay cuestiones que se pueden trasladar, y me acordaba yo de que así como en materia de pueblos y comunidades indígenas opera, por ejemplo, la consulta previa en cuestiones que atañen a ellos, asimismo también en materia de discapacidad hablamos de la consulta en cuanto a políticas o leyes que pues competen al colectivo. Sí, así es. Yo creo que ese tema va a ser recurrente porque hay una pregunta de sentido común, ¿no? O sea, si se les reconoció a los indígenas, ¿cuál sería
¿cuál sería el argumento para que no se le reconozca a otros sectores? Entonces empezamos con que, bueno, es que el sector indígena no hay una deuda histórica, hay un tema ahí de reconocimiento histórico, tal. Sí, pero con otros sectores hay temas similares, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, con el sector de los derechos político-electorales de las mujeres, pues también hay un tema histórico, ¿no? Y casi con todos los demás sectores, quizá no con la longevidad que hay dentro de las comunidades indígenas, pero sí con un cierto tipo de tiempo que se ha venido desarrollando. Juan Ignacio, porque ya había hablado Luis Fernando. Juan Ignacio. Sí, lo que pasa es que recuerdo que cuando estábamos platicando de esta situación interseccional, también hablábamos de que existía el monopolio de la verdad en el sentido de decir que sabemos qué queremos o qué quieren los otros grupos, o los grupos en este caso, pero no, el verdadero derecho es preguntarles qué es lo que quieren, no dar por hecho que esto que se supone que quieren, ¿no? Y ese era el problema muchas veces con las políticas, con el diseño de las políticas públicas, ¿no? Eran muy sesgadas y estaban muy dirigidas a los intereses de quien las diseñaba. Entonces, creo que esa era la crítica más fuerte. Sí, o sea, bueno, pero justo eso que dice Juan Inés es justo lo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Y qué no también a nosotros? O sea, al final, o sea, nosotros no nos deberían de consultar o preguntar sobre las leyes que se hacen. Y al final la pregunta parece que sí, es sí, ¿no? Entonces, yo veo el tema de la interculturalidad como una especie de tema de vanguardia, ¿no? O de, como le dicen, de punta de lanza, ¿no? O sea, no sería lo ideal que nosotros asumiéramos, por ejemplo, dentro de nuestros lugares en los que vivimos, sean colonias, barrios, pueblos, asumamos una especie de organización ciudadana en la cual tengamos asambleas, discutamos en qué se va a aplicar el presupuesto, votemos a propósito de ello, elijamos si es mejor un gobierno de una persona o de varias, o tener comisiones. O sea, al final creo que eso va a terminar pasando, ¿no? Entonces, un poquito por eso hacía esa como, pues, esa reflexión, ¿no? Salió un poco de pronto a propósito del rollo, discurso que venía yo manejando, y creo que eso tiene que ver, o sea, esa es como una de las cuestiones que siempre he dicho. La interculturalidad es como una especie de punta de lanza para la interseccionalidad y eventualmente para que toda la sociedad termine de alguna forma generando estos modelos también para quien en principio no tiene una necesidad expresa o primigenia de tener un espacio de ayuda o de facilitación de esos derechos, ¿no? O sea, estas famosas acciones afirmativas. A ver, veo que hay bastantes que se sumaron. Luis Fernando, otra vez, sí. Luis Fernando, luego Miguel Ángel y luego Luis Eduardo. Luis Fernando, adelante. Sí, yo gracias. Me mueve mucho el tema de, bueno, situándonos otra vez al tema de que se consulte, ¿no? Y como usted señala, que a lo mejor tendría que pasar con todos. Yo creo que el tema de consulta en materia de pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, y en personas con discapacidad, se ha mencionado mucho porque, porque realmente cuando se diseñan las políticas para estos grupos, como son grupos que difícilmente tienen representatividad en los espacios de decisiones, entonces pasa que generalmente las leyes o las políticas, pues como no tenían esa perspectiva, pues no están diseñadas realmente para sus necesidades y a lo mejor la demás parte de la sociedad pues no tiene ese conflicto porque finalmente tienen representación en los espacios, ¿no? Ahora situando esto o ligándolo un poquito al tema de la interculturalidad, yo creo que sí, eso es lo que debe pasar y para llegar a una verdadera interculturalidad sería cuando verdaderamente todos los grupos, o más bien ya no nos clasifiquemos tanto en grupos, sino que todos tengamos ese espacio de representatividad para que se decida y que se tomen decisiones que verdaderamente estén centradas en las necesidades de cada colectivo, ¿no? Pero creo que por ahí va el tema de que por eso es que sí se pelea tanto la consulta, porque sí no hay perspectiva
de juzgar o de aplicar a las necesidades de estos colectivos que no tienen representatividad. Eso era lo que quería comentar nada más. Sí, muchas gracias. Fíjate que, Luis Fernando, o sea, está súper raro cómo estamos abordando el tema. O sea, está raro, me refiero, porque tendríamos que estar diciendo yo iba a empezar con eso, ¿no? O sea, qué significa indígena, qué significa pueblos y comunidades originarias, ¿no? ¿Cuál es la distinción? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Cómo es que se les debe reconocer? Llegaremos ahí, ¿no? Pero curiosamente, como nos tocó estar juntos, reunidos en una clase preliminar, obviamente estas reflexiones vienen a salir aquí, porque, claro, es un diplomado dentro de una escuela judicial que se dedica a temas de democracia, ¿no? Que se dedica a temas de gobernanza, que se dedica a temas de principio de representación, que estamos recalibrándolo todo, ¿no? Y efectivamente decíamos justo en la última clase que ese principio de representación se desgastó demasiado, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, o sea, hay argumentos para un poquito como empujar esto que estamos formulando entre todas y todos, ¿no? Estamos construyendo algo nuevo, ¿no? El presupuesto participativo, ¿no? O sea, el presupuesto participativo, si ustedes lo analizan, es una institución que surge en América Latina, sobre todo en experiencias comunitarias que tienen como esta raigambre casi intercultural o indígena, ¿no? O sea, es interesante eso, ¿no? O sea, al final parece que hay una escuela política dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Latinoamericanas. Y entonces es un poquito por ahí donde yo quería explorar. Yo decía, me tocó ir a la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, que está en Tenango de Doria, un lugar muy bonito en la sierra, y entonces íbamos a inaugurar la carrera de abogado intercultural, ¿no? Cuando leí el programa, leí como el perfil de ingreso, el perfil de egreso, y dije, pues es que todos los abogados y todas las abogadas en México deberían de ser interculturales, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas, o sea, presumir que quien estudia Derecho solo maneja una cultura, pues, o sea, básicamente es incapacitar al operador jurídico para presumir ad inicio de que con quien se va a encontrar pueda ser de una cultura distinta a la suya. Es maravilloso eso, o sea, piénsenlo ustedes, que en las escuelas de Derecho dijeran, yo les voy a manejar este sistema de Derecho, pero este sistema de Derecho pertenece a esta cultura jurídica específica, ¿no? Es muy posible que usted como abogada, como abogado, se encuentre frente a alguien que tiene una cultura distinta a la suya. ¿Y qué va a hacer en ese momento? O sea, ninguna escuela de Derecho, facultad de Derecho fuera de las universidades interculturales se plantea este problema. Entonces, un poquito por eso decía yo. Ahora, si eso lo trasladáramos no solo lo intercultural, sino lo interseccional, eso es justicia inclusiva. Al final es, señorita abogada, señor abogado, cuando usted egrese de aquí, posiblemente se encuentre a personas con las que usted pues, van a ser sus clientes o van a ser su contraparte o va a ser un servidor público que no tiene los mismos privilegios que usted tiene. ¿Sí me explico? ¿Qué va a hacer en ese momento? Pero no nos capacitan para eso, o sea, nos lanzan como abogados y abogadas pensando que la persona con la que vamos a tratar necesariamente es un sujeto jurídico ideal. Y eso a mí me parece chocante, odioso, racista, clasista y todo lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, es decir, nuestras escuelas y nuestras facultades de derechos normalmente son así, o sea, son excluyentes. Y a nosotros nos hacen así, nos hacen discriminadores. Muy bien, vamos con Luis Eduardo. Dejé botando el balón en tu cancha. Primeramente, buenas tardes a todas y todos. Va a parecer que yo sigo muy renuente con mis posturas formalistas. Sin embargo, quiero decir que no todo está perdido. Después de las conversaciones que hemos tenido aquí en el foro y con la participación de todos ustedes,
sí me ha dejado a reflexionar algunos puntos y también a deconstruir un poco la idea y los conceptos que yo concibo y que yo percibo. Sin embargo, sí creo que a este punto debemos dejar de ver como el problema el hecho de que alguien no está viendo las cosas como yo, o alguien no está actuando desde mi sentimiento como individuo, o como lo decía usted, doctor Narváez, que dice, es que pues al final de cuentas el gobierno o quienes nos representan no saben lo que los demás quieren, porque a veces ni uno mismo sabe lo que quiere. Entonces ahí creo que sí estamos redundando en algo que no nos va a llevar a nada, cuando está muy claro que, bueno, nuestro sistema político y de representación democrática da para profundizar en el concepto de soberanía nacional y sobreentender que así son las cosas, en el aspecto de que pues damos la representación a través de los órganos y el poder reside en el pueblo, ¿no? En el concepto así, en lo bonito. Sin embargo, pues también tengamos en consideración que aquí lo que debemos estar cuestionando mejor sería que los medios o los mecanismos para la participación ciudadana sean efectivos. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que si tenemos mecanismos de participación sólidos, eficientes, efectivos, van a propiciar las condiciones para que entre todos podamos generar mejores condiciones en cada uno de los sectores y que las luchas se vayan dando de manera natural. Puedo poner de ejemplo el caso en el estado de Nayarit, que es donde yo resido, que en el pasado proceso electoral ordinario, en el del 2021, fueron los propios grupos indígenas los que promovieron las acciones afirmativas en beneficio de los propios pueblos indígenas. Y que, bueno, a través de las figuras jurisdiccionales que se puedan tener y de toda la organización colectiva, social, es como se propician los cambios reales. Entonces, pues ya encerrando todo esto y concluyendo, creo que debemos dejar de un lado la idea de que el problema es que, pues, no estamos contemplados de manera individual, cuando lo que tenemos que estar reforzando son las medidas para que de manera organizada podamos ir buscando alternativas, vías, generando acciones afirmativas y que poco a poco puedan irse solventando las problemáticas, que al final de cuentas pueden ser muchas y que pueden ir también cambiando con el paso y la evolución del tiempo en la sociedad. No son las mismas demandas de hace 10 años a las que hay actualmente, por ejemplo. Por ahora esa es mi participación. Gracias. Sí, no te creas que, como dicen, que echo en saco roto lo que me dices. Al contrario, yo creo que es complementario. Porque dices tú, son los mecanismos. Y yo digo, no son solo los mecanismos, ¿no? Porque, o sea, a lo que yo estoy apelando es justo a una transformación cultural, ¿no? A una transformación personal, a una transformación del operador y la operadora jurídica, ¿no? O sea, es decir, que al final esos mecanismos los va a ejecutar alguien que necesita tener un criterio inclusivo, ¿no? Entonces, si el mecanismo es fabuloso, es lo mejor, está bien redactado, tal, sí, pero si no hay alguien que lo opere de ese modo, no sé si me explico. O sea, entonces no va a pasar nada, porque incluso esos operadores, esas operadoras cargan unos sesgos cognitivos tremendos. O sea, es decir, cargan todo esto que llamamos microrracismos o micromachismos, ¿no? Entonces, van a terminar, aunque sea el mecanismo maravilloso, dejándolo de lado o medio aplicándolo, o no sé. Entonces, creo que por eso digo, es complementario. O sea, digamos, esta clase va un poco en ese, o es mi charla, mi intervención va en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora con Juan Ignacio otra vez, y luego con Fernando y luego Laura. Adelante, Juan Ignacio. Sí, muchas gracias. Es que, bueno, varias cosas. Yo creo que el hecho de que exista la consulta previa no solamente es para darle voz a quienes no están representados, porque no va, ahora con estas acciones afirmativas que ya hay grupos representados en esta materia, no se va a acabar la consulta. Creo que es más
en sentido de acompañamiento y de legitimidad de la ley, de darle legitimidad a la norma, a la ley, para sentirla como propia de alguna manera, ¿no? Creo que ese es el sentido más próximo a que existan este tipo de consultas. Y me da gusto que Luis Eduardo siga renuente a esta situación o casado todavía con su formalismo, porque nos da mucho a la confrontación de ideas y que es lo que enriquece el debate y lo que nos permite a nosotros adquirir seguridad en lo que estamos diciendo, ¿no? Que decían o dicen los judíos que no hay mejor manera que llegar a la verdad que estar discutiendo constantemente, ¿no? Entonces, si alguien dice que sí hay que hacer, otro tendría que decir, no hay que hacer, ¿no? Y entonces solamente así podemos encontrar todos los puntos de vista. Y también lo que llamaba la atención de la interculturalidad, creo que hemos malentendido la cultura, ¿no? Y la hemos asociado más con la raza que con el intercambio de costumbres, de pensamientos y de ideas que no se puedan asimilar la situación, ¿no? Porque entendemos efectivamente cada quien, siendo de la misma raza, puedes tener diferentes culturas. Y eso creo que sí ha habido un daño en la universidad pública, el hecho de aspirar mucho, por lo menos en México, de irse a capacitar al extranjero. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad hace como 12 o 13 años, que lo máximo que podías aspirar o la máxima intención que tenías que tener era irte a hacer un máster a Castilla o a Italia o alguna cosa así, y para regresar, ¿no? Y decir, es que ya lo sé todo. Y poco había del hecho de entender, pues, a los pueblos y comunidades indígenas, a otros grupos, y aplicar lo que uno ya construía y de su propia cultura te permitía enriquecer a los demás. Entonces, por eso creo que sí es sano este tipo de ejercicios que tenemos. Respecto a esto, nada más. Sí, o sea, es que mira, al final del día, lo que tenemos que estar discutiendo no es, bueno, sí, o sea, sí, como dice el ciudadano, sí cómo funciona el mecanismo, si tiene problemas, sí, pero también, o sea, cómo estamos generando mayor sensibilidad, cómo estamos generando mejor capacidad de observación, cómo estamos trabajando con nuestra escucha activa, o sea, todos estos temas, porque al final, insisto, o sea, al final vas a tener delante a una persona que tiene una serie de características que tú tienes que entender y tú tienes de alguna manera decir, si usted es titular o en este momento, a mí que tengo ese poder porque se me ha delegado o porque justo estudié esto, no, me toca decir y evaluar, incluso hasta calificar si usted debe tener acceso o no a este derecho. Ahí es donde se traba todo, ¿no? O sea, ahí es que esa persona tiene que tener esa capacidad de decir, sí, efectivamente lo tiene que tener, ¿no? E incluso, lo tiene que tener en este tiempo, en este periodo, en este momento, de acuerdo a esto, y generar los argumentos y las razones para decir a otros que van a venir a exigir ese mismo derecho, ¿no? No sé si me explico. Y entonces todo eso se vuelve sumamente interesante porque son procesos que van más allá simplemente del cálculo, ¿no? Y claro, a veces creemos que con un título, con un papel, o por haber leído un libro, o por haber tocado cierto personaje, ya vamos a tener ese mecanismo para reconocer eso, y no, o sea, son otras las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces, hay gente que sí, que creyó que yendo a un máster iba a adquirir esos conocimientos, y lo único que adquirió fue prepotencia o cosas peores, ¿no? Muy bien, vamos con... Bueno, antes... Entonces, interrumpo rápido antes de que se me vaya la idea ahorita que tocaste este último punto. Pues tenemos de ejemplo el amparo, ¿no? Que se acaba de comentarse en el Twitter de que suspenden o que otorgan la medida cautelar para suspender la convocatoria de una universidad para una especialidad, una residencia, algo así, solamente porque el quejoso no alcanzaba el 8, ¿no? Y entonces corren el test de proporcionalidad y pues, hay otras, o sea, si querías excelencia, ¿por qué no pides 10 y cosas así? Y entonces ahora todo el mundo está criticando esta situación, ¿no? Pero para eso han servido estas cosas, ¿no? Exacto. Muy bien. Ya estoy viendo aquí el chat porque no lo había visto. Ok, Jean-Paul, tú eres la persona que nos dijo Alejandro Camacho, que venía de Uruguay. Bienvenido. Carlos Oropesa, uno de los antecedentes del presupuesto participativo se encuentra en Porto Alegre. Efectivamente, dentro de estas
comunidades urbanas, pero más bien, pues sí, estas comunidades que se... Organizaciones favela. De barrio, doctor. Ajá, organizaciones favela. De barrio. Sí, exacto. Luego, bueno, el otro antecedente es Colombia y México, ¿no? Son los más reconocidos. Miguel Israel dice, en el caso de pueblos y comunidades indígenas se reconoce el derecho a la consulta previa, sí, desde aquel convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a finales de los 80, ¿no? Pero en México apenas, incipientemente, hemos promulgado una ley al respecto, dice Miguel. Por otra parte, el artículo 2, del que vamos a hablar, ¿no? Ya ahorita nos iremos metiendo un poquito. Jean Paul nos recuerda que en Montevideo también hubo presupuesto participativo desde los 90. Muchas gracias. Saben que cuando leo así me siento, y ya lo propuse alguna vez, como sonidero jurídico, ¿no? Y un saludo hasta Uruguay. Ya nos vamos programando las rolas que quieran, como es viernes, ¿no? y aquí manda saludos. Muy bien, vamos con Fernando Zamora Aparicio, no se diga más. Buenas tardes. Buenas tardes porque creo que siempre que participo no los saludo, así es que una disculpa. Nada, simplemente comentar, creo que mucho del problema es nuestra formación. Yo vengo de una facultad muy tradicional. En el tiempo en que estudié no se veían estos temas. Estábamos en las primicias de hacer el cambio de legislación. Sin embargo, he tenido que reaprender y yo creo que esa es la dinámica. O sea, no podemos evitar lo que aprendimos y que en su momento fue considerado válido, sino que tendríamos que reaprender, inclusive hasta como hombre, ¿no? Nuestras nuevas masculinidades, nuestra nueva paternidad, igual como abogados. Yo pienso que efectivamente nosotros somos obreros del derecho y hacemos un andamiaje jurídico, pero ese andamiaje va en relación a las necesidades de las personas a las que asesoramos. Yo en lo particular me gusta mucho la expresión de abogado y de no licenciado en derecho porque precisamente abogamos porque esa normativa que tenemos, que conocemos y como técnicos del derecho tenemos que aplicar, eso es lo difícil. Esa es la parte difícil en tratar de aplicarla correctamente y no hacerlo desde nuestra propia perspectiva personal, a lo cual nos inculcaron. Sin embargo, pues, repito, precisamente tomar diplomados, cursos y demás, a esto nos debe de llevar. Yo pongo un símil, no sé por qué los abogados no podemos ser como los músicos, que pueden tocar distinto tipo de música, distintos instrumentos, porque nosotros nos tenemos que casar con una materia, con un trabajo, con una forma de ver la normativa. Nosotros deberíamos de tener esa parte de libertad de configuración, inclusive hasta nuestra manera de vestir, es muy rígida. Cuando ya tenemos desde el 2010, un poquito antes, que nuestra legislación ha estado cambiando y se ha estado renovando y cada vez se renueva y cada vez hay nuevos criterios. Yo creo que ahí radica el problema y si logramos superar esto, pues va a ser un poco más fácil. Me acuerdo mucho que un maestro nos decía, entrando a la universidad, olvídense de todo lo que aprendieron y vuelvan a aprender. Parece mentira, pero es cierto. Quizá por eso haya mucho debate entre nosotros, lo cual también creo sano, y además lo vemos, efectivamente somos una comunidad intercultural, donde usted fue a la comunidad Otomí Tepehua, ahí en San Bartolo Tututepec, en Tenango de Doria, Tulancingo, toda esa parte en donde se hacen los tenangos, es una comunidad indígena que efectivamente tiene sus propias costumbres, como lo mismo podemos decir de Guerrero, nuestras comunidades indígenas. Entonces, yo no veo nada distinto, es simplemente variado, nada más. Yo no lo veo como distinto, es algo variado. Y creo que
como que ese es el punto que debemos de tocar y como que es el punto ahorita en la parte indígena, poder nosotros comprender esa parte indígena, aunque no seamos indígenas, igual que la parte de la comunidad LGBTIQ más o cualquier otro grupo vulnerable, cómo poder nosotros ser afines sin pertenecer necesariamente a esa comunidad. Nada más es cuanto, gracias. Sí, sí, Fernando. Sí, pues obviamente, nosotros, quien estudió Derecho, pues básicamente está capacitado, está formado, está formada, capacitada para defender el statu quo, ¿no? O sea, esa es nuestra misión, ¿no? O sea, la idea de Estado, o sea, lo que está, lo que no se mueve, lo que es rígido, ¿no? Y nuestro perfil de egreso es muy conservador, literalmente conservador, porque tienes que conservarlo eso. O sea, estamos entrenados para eso, ¿no? Para que se mueva lo menos posible, para que cambie muy poco, ¿no? De hecho, la idea de reforma pues es básicamente para cambiar las cosas de lugar, pero sin cambiar el sistema, ¿no? Entonces, es un aparato muy costoso, muy vistoso, muy fastuoso, pero las transformaciones sociales, como ustedes mismos me lo dijeron, pues tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces, si queremos que cambie la cultura, que cambien las formas de ser, que cambien las prácticas, eso requiere de muchos años y normalmente el sistema que se adecua a lo político o a lo económico no quiere hacer esa inversión de tiempo, quiere ver resultados rápidos. Entonces son resultados que solo están en la forma, pero no están en el fondo, ¿no? Eso por lo que hace el comentario a propósito de la profesión de abogado. Y efectivamente, el enfrentarte a una realidad intercultural pues puede generar gran crisis en el operador jurídico que está acostumbrada a operar desde un solo sistema, ¿no? Entonces, cuando te dicen tienes que ser flexible y saber que es un juego de sistemas, entonces eso complica mucho las cosas. Pero si uno lo sabe ver como una área de oportunidad, en realidad no complica las cosas, lo que está haciendo es generarte una serie de competencias para poder implementar medidas distintas, ¿no? Como lo comentaste, ¿no? Ahora eso lo vamos a ver en breve, ¿no? Ya en unos minutos. Laura, adelante. Maestro, buenas tardes. La clase pasada, que fue antier, yo no pude entrar porque tuve problemas con el internet, pero yo curiosamente entré a este diplomado, ya se los había comentado a mis compañeros, entré porque estoy buscando que el lugar donde yo radico, bueno, el lugar donde yo soy originaria sea reconocido como un grupo vulnerable. Y me decía un maestro, pues es que Laura, tienes que cambiar la Constitución, tienen que reformar la Constitución. Yo vengo de un ejido y les decía a mis compañeros que cuando yo vi el concepto de acción afirmativa y que decía que la acción afirmativa es como consecuencia de toda la discriminación histórica que han sufrido algunos grupos vulnerables, pues yo decía que nosotros caíamos en ese supuesto. El origen de mi comunidad data de 1938, tiene más de 80 años en que se fundó y fue a partir también de una discriminación histórica. Antes eran esclavos y después se conformaron como una comunidad indígena llamada Pames y los hacendados los llevaban a sus haciendas para que les trabajaran de gratis, porque al final de cuentas, pues las tiendas de raya los consumían por completo. El ejido nace de esa discriminación, de esa violencia que ellos sufrían y empiezan a pelear y toman las armas, bueno, no las armas, los machetes, lo que tenían a su alcance, y empiezan a pelear con los hacendados para que se les reconozca el derecho a la tierra, los derechos agrarios.
se les reconoce y los conforman como comunidades ejidales. Y desde hace 80 años yo les decía, yo estudio ciencias políticas en la UNAM, y yo les decía, es que es una crisis social. ¿Por qué? Porque además de que ya se fundó desde hace 80 años, están desapareciendo estas comunidades ejidales porque las personas que viven en esos lugares no tienen los derechos garantizados. Por ejemplo, no tienen caminos dignos en donde puedan acceder a un sector salud rápido, y pues la gente se les muere en el camino. No tienen acceso al agua potable y tienen muchísimas necesidades. Entonces, cuando yo veo esto, hacemos una asamblea y les digo, creo que podemos solicitar que nos reconozcan como grupo vulnerable. Y empiezan como que a pensar, no, pues Laura está loca, pero yo les digo, no estoy loca. Dicen que existen acciones afirmativas, que si nos reconocen como acciones afirmativas, nosotros ya podemos tener representación, tanto en el Congreso del Estado, como pues en las diferentes representaciones, tanto a nivel local como federal, y también no nada más se limita a una representación popular, sino que también podemos ser parte de las decisiones que se toman en el gobierno en sus diversas jerarquías. Actualmente, yo, pues la verdad es que como soy de ese lugar, sí me genera mucha indignación las injusticias sociales que se viven en esa región. Es la región del altiplano tamaulipeco. La mayoría se conforma por ejidos. Y cuando hay presupuesto del Estado, esa zona jamás se ve beneficiada. Entonces, conforme a todo eso, y de acuerdo a los años que tenemos en el anonimato, es que ya se los habían comentado, me registré como candidata a gobernadora, y hice alusión en los estatutos de Morena, señalan que las acciones afirmativas son para personas que vienen de comunidades de alguna región. Entonces yo estoy diciendo que yo soy originaria de una comunidad de la región del altiplano tamaulipeco, y estamos peleando eso en tribunales, que me permitan ejercer una acción afirmativa, pues porque al final de cuentas nunca se nos ha tomado en cuenta en la vida política, en la vida pública, y ese era el tema que, pues, que la verdad quería hacérselo ver a usted. Hay compañeros que dicen que solamente son los mecanismos, pero yo estoy en desacuerdo completo, porque no es lo mismo, no es lo mismo opinar sobre grupos vulnerables cuando no perteneces a uno, porque no es el mismo sentir, porque no conoces lo que nosotros necesitamos. Es todo, maestro. Sí, gracias, Laura. Justo cuando habló Fernando, y ahora a propósito de lo que tú dices, quiero hacer también una reflexión con ustedes que puede resultar también interesante, ¿no? Que es la propuesta que hemos venido trabajando, ¿no? O sea, me refiero al grupo de trabajo con el que siempre, las colaboradoras y colaboradores con los que interactúo, ¿no? Creo que justo a partir de esta categoría, ¿no? Como no estuviste, la repito, Laura, de derecho egoísta, ¿no? O sea, es decir, puesto que el derecho se tiene que generar una simbiosis, o sea, es decir, que las ayudas circulen hacia donde verdaderamente se necesiten y no donde la gente cree que las necesita y a veces no las necesita. Entonces, eso requiere de nuestra participación, o sea, no solamente como del alzar la mano y pedir, ¿no? Entonces, esa fue mi crítica al sistema de los derechos, ¿no? O sea, es decir, que nos genera lo que dice Ana Pintore, una especie de voracidad jurídica. Entonces, estamos pidiendo derechos y ese pedir derechos nos hace estar absortos y poco preocupados de los demás. Entonces, tenemos que generar una especie de solidaridad, de complicidad, de trabajo colaborativo, y pues entonces para romper el derecho egoísta lo que necesitamos hacer es que cada quien asuma su privilegio. Ahí está el secreto. Es que eso casi no nos lo dicen. O sea, es decir, cada una de nosotras, cada uno de nosotros
tiene una situación, ¿no? La cual le hace, casi siempre pensamos, o sea, ¿qué es lo que me tienen que dar los demás? Pero no pensamos, ¿qué le tengo que dar yo a los demás? ¿Qué le tengo que dar yo al colectivo, no? Entonces, si pensáramos así, la cosa cambiaría drásticamente, porque entonces, en ese momento, empezamos a, por eso decía yo, a generar ese criterio de simbiosis, de sinergia, ¿no? Yo le llamo derecho coexistencial, en el cual, bueno, yo ahorita no necesito de este derecho, no lo voy a demandar, no lo voy a solicitar, no lo voy a ejercer, no voy a abusar de él, porque abusamos de los derechos, ¿no? Entonces empezamos a generar esas complicidades y esos flujos. Decía Fernando, yo no soy indígena, ¿no? Yo tampoco, pero al final de cuentas, o sea, y con eso iba a empezar, de hecho, la clase, la categoría indígena es muy compleja, ¿no? O sea, al final, yo creo, eso es lo complejo. Lo voy a decir en un sentido, pero después lo voy a, digamos, a contradecir, ¿no? O lo voy a negar, o voy a hacer una dialéctica, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Al final de cuentas, todos somos indígenas. Porque, o sea, salvo que alguien me demostrara su pureza racial, pues todos de alguna manera venimos de alguna etnia. O sea, todos tenemos un grado de etnicidad, ¿no? De algún modo, ¿no? Claro, curiosamente, quizá un indígena podría decir, sí, pero yo al contrario no tengo mezcla. O sea, yo solo soy de este grupo. Entonces, quizá nuestra etnicidad es la peor porque es la mezcla. No sé si me explico. O sea, entonces, estamos a la búsqueda de una identidad, a la búsqueda de un faro de luz al cual unirnos y decir, yo soy de este lugar, pertenezco a estas tradiciones, tengo esta cultura. Yo soy de la idea que estamos yendo hacia allá. O sea, que básicamente estamos en la búsqueda desesperada de esa identidad, de ese ligarnos a una comunidad, de sentirnos acompañados, ¿no? Claro, en el caso de las comunidades indígenas, esto es histórico, data de centurias, ¿no? En nuestro caso, va siendo un poco más artificial, e incluso alguien podría decir que es algo hasta oportunista. Incluso hay una categoría conceptual que se llama apropiación cultural, ¿no? Es decir, cuando dices, me voy a poner la vestimenta de mi estado, yo soy del estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, pues me pongo cosas que siento me significan algo, ¿no? Pasa en algunas comunidades indígenas que, por ejemplo, dicen, la ropa que nosotros fabricamos para alguien más es ropa que no tiene un sentido ritual. O sea, es decir, la hacemos de la tela que sobra o de la tela que está ahí, pero la ropa que nosotros utilizamos sí tiene un sentido de ritual, ¿no? O sea, es una tela que está de alguna manera consagrada o que perteneció a la abuela o que perteneció a la familia, entonces tiene un significado distinto, ¿no? Al de querer aparentar tu ser algo. Es algo bien complejo, pero lo que quiero decir con todas estas reflexiones medio deshilachadas es que de alguna forma tenemos que encontrar los puntos en común, o sea, los puntos en común y tratar de fortalecerlos para generar esos trabajos de solidaridad, ¿no? O esa dinámica, ¿no? Y en ese momento, entonces, lograr esta propuesta aquí del entendimiento, ¿no? O sea, claro, yo no soy mujer, ¿no? Y no sé qué siente una mujer en muchas de las facetas de su vida, pero tengo que hacer un esfuerzo y un ejercicio de empatía para que en su momento, como lo dije, yo tenga que permitir o dejar al lado, dejar atrás mi privilegio para que entonces esa persona que es distinta de género a mí tenga esa oportunidad, ¿no? Generarle esa área de oportunidad. No sé si me explico, ¿no? Ese es el punto. O sea, yo creo que es ahí, ¿no? Entonces, se trata de imaginarnos de muchas maneras, entre todas y todos, ¿no? Más que de buscar quién tiene más legitimidad o calificaciones o credenciales para hablar de algo,
en función de un tema, ¿no? Sino, al final de cuentas, lo que deberían de pesar son los argumentos por sí mismos, por sí solos, ¿no? Porque son argumentos que suman, que construyen, que generan consenso, ¿no? O sea, creo que por ahí podría ser el camino, ¿no? Pero igual es propuesta, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que estoy yo diciendo aquí, pues es una construcción teórica que, como mencioné en la otra clase, surge particularmente en la UNAM a partir de un movimiento que se llama el infrarrealismo jurídico y que tiene toda una, digamos, desarrollo específico en una especie de teoría alterna de los derechos humanos no occidental. Vamos con Antonio Vázquez, por favor. Antonio, veo tu mano alzada, te veo a ti, pero veo tu micro apagado. Ya, disculpe, ¿sí me escuchan? Ya, ahora sí. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, solamente quería comentar y compartir un poco de mi experiencia que tuve profesional. Hasta hace 4 meses, en septiembre del 2021, yo estuve laborando en el Congreso del Estado de Guerrero. Fui asesor jurídico en la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos de la legislatura pasada. Dentro de los trabajos legislativos que, que hicimos, por así decirlo, tuvimos dos trabajos de gran impacto, pero uno no pasó, el otro afortunadamente sí pasó. El que más nos interesaba era una reforma constitucional y legal a la Constitución Política del Estado de Guerrero, que era el reconocimiento al pluralismo jurídico existente en el Estado, porque actualmente se reconoce solamente a las comunidades indígenas, pero como sujetos de interés público. Lo que se buscaba es que se reconociera como sujetos de derecho público, con obligaciones y derechos. Todo esto viene de antecedentes de otros gobiernos que habían, inclusive del que acaba de salir de Héctor Astudillo. El antecedente está en el gobierno de Ángel Aguirre, perredista 2015. Él reconoció en leyes secundarias, en la famosísima ley 701 y 777, la 701 es de reconocimiento de las culturas en el Estado y la ley 777 es de seguridad pública. En esas dos leyes, el gobernador de ese entonces reconoció primero a las comunidades como parte fundamental del Estado, y dentro de la seguridad pública reconoció a sus cuerpos de seguridad comunitaria como auxiliares de la seguridad pública del Estado. Hasta ese momento en las comunidades indígenas no había problemas o no había algún inconveniente y se entendía prácticamente que dentro del Estado había un pluralismo jurídico. Después de que terminó el periodo de este gobernador de Ángel Aguirre y comenzó el periodo del gobernador Héctor Astudillo, él hizo reformas a la Constitución y a las mismas leyes que ya se habían reformado, quitándoles el carácter de sujetos de derecho públicos a las comunidades indígenas, y cambió el texto constitucional y legal, y sobre todo aquí empezó los problemas en seguridad pública comunitaria, porque ya no los reconocía como cuerpos policiales auxiliares, sino de coadyuvancia a la seguridad pública estatal. Entonces, aquí las policías comunitarias tomaron una figura bueno, entre muchos, se decían de ilegal, de policías ilegales, que no podían impartir justicia, la impartición y la protección a las comunidades. Entonces, dentro de los trabajos que hicimos, y también aquí va de la mano con la consulta previa, libre e informada, bueno, yo tengo una crítica porque, como lo han comentado aquí, yo fui formado en una universidad un poco conservadora y que nunca nos dieron esa línea de que no solamente hay un derecho, el derecho occidental, como lo conocen en el Estado, también hay un derecho que es consuetudinario. Entonces,
Esa es la crítica que yo tengo, porque realmente yo también cuando me invitaron a participar en esa comisión, yo no, hasta la vez, yo no me considero un experto en estos temas, pero yo no tenía conocimiento de los temas indígenas. Entonces, al conocer lo de la consulta previa, pues está establecido primeramente en la Constitución, en el artículo 2, que a las comunidades se les debe hacer la consulta, pero yo tengo la idea de que no es por solamente un mero trámite legislativo o legal, es más para evitar políticas con carácter o con vista de paternalistas, porque las comunidades sí saben qué es lo que necesitan y son ellas las que deben de, este, de decir qué leyes tienen que pasar y qué no. Entonces, en los trabajos legislativos que hicimos, primero empezamos con parlamentos abiertos. En el estado realizamos 3 parlamentos en la capital Chilpancingo. Y de los parlamentos surgió los temas que tendrían que ser consultados en diferentes regiones del estado. Después de hacer unos parlamentos, se convocó a una consulta, a 7 foros de consulta pública en diferentes municipios de Guerrero. Fueron 4 en la montaña, 1 en Acapulco y 2 en la Costa Chica, porque también dentro de esta reforma, antes de que se reconocieran a las comunidades afromexicanas en agosto del 2019 la Constitución, nosotros ya lo estábamos planteando en la Constitución local de Guerrero, y dentro de estos foros de consulta se empezaba a preguntar, o más bien ya a señalar que las comunidades afromexicanas también tenían los mismos derechos de las comunidades indígenas, y esto en razón de que en la Constitución, también en el artículo 2, habla sobre las comunidades equiparables, que deben de tener también los mismos derechos y obligaciones que las comunidades indígenas. Entonces nosotros planteábamos que estas comunidades afromexicanas eran equiparables a las indígenas. Después salió la reforma constitucional de agosto del 2019, en donde ya se reconoce a nivel constitucional las comunidades afromexicanas. Y bueno, en esa parte, dentro del proceso legislativo, pues ya nos daba un poco más la razón. Pero ya dentro del proceso legislativo, pues sí debo de mencionar que la propuesta de reforma fue presentada por el grupo parlamentario de Morena. Morena tenía una tercera parte del Congreso estatal. Para hacer una reforma en el Congreso se necesitan al menos las 2/3 partes. Y los partidos del PRD y del PRI tenían las 2/3 partes que impidieron la aprobación de esta reforma, y bueno, pues no se logró pasar, a pesar de que también ya había controversias constitucionales ante la Suprema Corte, ya nos habían dado la razón del Tribunal Electoral, había varios efectos en algunas sentencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tampoco no se han atendido hasta la vez, y ya empezó una nueva legislatura y ahí siguen siendo los diputados. Pero la otra parte que sí podemos tomar como un logro, y lo comentaba usted, maestro, fue en la Universidad Autónoma de Guerrero, se imparte en la Facultad de Derecho, pues la licenciatura en Derecho, pero simplemente es esa formación occidental, no se tiene en el plan de estudios el derecho comunitario. Entonces, dentro de la Comisión de Asuntos Indígenas, en coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Universidad Autónoma de Guerrero, a través del rector, logramos hacer un plan de estudios en formación de la licenciatura en Derecho Normativo Interno de las Comunidades. Ya se aprobó, bueno, ya la comisión de la Universidad Autónoma que se encarga de aprobar los planes de estudio lo aprobó, se firmaron los convenios y ya ahorita la verdad desconozco, no me he puesto a ver si ya está el plan de estudio en la Universidad Autónoma de Guerrero, pero sí se lograron firmar los convenios para que se imparta esa nueva licenciatura, que de hecho en el estado pues es muy importante porque casi la mitad de la población del estado son en comunidades indígenas, y también las propias comunidades llevan procedimientos tanto penales como civiles. No es lo mismo a un procedimiento occidental. Ellos mismos llevan sus propios procedimientos, y es ahí donde se debe de profesionalizar la persona que desea entender esos temas,
o los mismos abogados que ya se han titulado y han salido de la carrera de la licenciatura en Derecho, para que puedan aprender a cómo son los sistemas normativos propios de las comunidades. Es la información que quería comentar. Sí, muchas gracias, Antonio. De lo que dices hay muchas cosas interesantes, ¿no? Fíjense, esta clase va siendo así, no es descriptiva, no es esquemática, es un poco así, ¿no? Vamos generando conexiones, sinapsis, ¿no? Y vamos a ver qué va saliendo de ahí, ¿no? Y si se fijan, yo no he mencionado ni conceptos, ni definiciones, pero de alguna forma entre líneas han surgido, ¿no? Queda clarísimo que el artículo 2 constitucional es de obligada lectura para este tema, ¿no? Obviamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pero a mí me interesa más que, digamos, esta lectura del 2 constitucional, incluso de la jurisprudencia, tanto de la Suprema Corte, que es incipiente, y mucho más o sea, en el Tribunal Electoral hay mucha más jurisprudencia referente a esto, sobre todo en específico algo se refirió a Antonio, que es un concepto que es muy importante, es sistema normativo, ¿no? O sea, es decir, las comunidades indígenas, según el artículo 2, tienen un derecho, ¿no? Que llamamos sistema normativo, a veces ponen interno, a veces comunitario, a veces indígena. Es muy difícil porque cualquiera de estos apellidos que le ponga uno al sistema normativo termina dando la idea que es algo que es válido dentro, y no es válido solamente dentro, en tanto que de acuerdo a la idea de bloque de constitucionalidad sería parte de la Constitución mexicana, ¿no? Incluso dándose un conflicto que no es solamente intracomunitario, es decir, que está dentro de la comunidad, sino que es intercomunitario, entre comunidades, la autoridad o el juez o quien le corresponda desde fuera ver ese asunto tiene que darle validez, ya sea a uno u otro sistema. De alguna forma, al incluirlo, ya le está dando validez, ¿no? Quizá lo está derrotando, pero de todas maneras tiene una validez al inicio, ¿no? Si no tuviera esta validez, entonces no se podría hacer ese ejercicio de interpretación constitucional, ¿no? No sé si me explico. O sea, al final, quien interprete tiene que entender que en un conflicto intercomunitario puede ser que cualquiera de los dos tenga validez, pero para ese caso tiene uno más validez que otro, ¿no? Y si se da un conflicto extracomunitario, o sea, es decir, la comunidad respecto, por ejemplo, de un tribunal local o de un OPLE, ¿no? Y tiene que intervenir una autoridad federal, entonces todavía ese valor sigue siendo intrínseco o adyacente. Entonces, de alguna forma, son normas que tienen distinto cariz, distinto matiz, pero tan válida es constitucionalmente una norma que se genera en una comunidad indígena como puede ser la que está generando la Corte Interamericana interpretando un tratado internacional, ¿no? Simplemente es el juego digamos, de espacio temporal en el que se está dando, ¿no? Porque lo que hoy ya no estamos pensando es necesariamente jerárquicamente, ¿no? Se trata simplemente de sujetos distintos que están operando normas distintas. Eso es un quebradero de cabeza, si quieren ustedes, porque claro, o sea, yo lo que estoy diciendo es que ese derecho es válido. Entonces, claro, en México tenemos un rezago histórico, porque esto debiera ser reconocido siendo nosotros federación a nivel de las entidades federativas, pero como ustedes saben, la única entidad federativa que ha reconocido que estos sistemas normativos efectivamente existen es Oaxaca, y las demás entidades federativas, aunque no lo crean, en el 2022 no lo han reconocido. Es así que vía jurisprudencia se ha tenido que reconocer. En algunos estados, como es el caso de Michoacán y Guerrero, que son los más emblemáticos, pues se ha tenido que hacer justo a golpe de sentencia que cierta comunidad tenga reconocido ese sistema normativo. El caso de Guerrero, pues Ayutla de los Libres. Ayutla de los Libres es muy interesante porque una vez reconocido ese sistema normativo, la comunidad afromexicana, vino a decir que, pues, que había quedado fuera de esa consulta, ¿no? Ahí estoy combinando todo, o sea, es decir, hay una consulta que es para que toda acción del Estado que vaya a recaer ahí se pregunte primero a la comunidad
si está de acuerdo con los efectos que se pueda tener, y como ya lo mencionaron, esa consulta tiene que tener unas características y tiene que hacerse de manera sustancial, ¿no? Sustantiva, no solamente por cumplir el requisito. Pero hay otra consulta, que es la consulta que se hace para ver si la comunidad quiere efectivamente pasar a un sistema político que sea comunitario, ¿no? Es decir, no de partidos políticos. Y entonces es donde justo quedó fuera esta comunidad afro-mexicana, ¿no? Y entonces eso nos da la oportunidad de revisar muchas cosas que ya llamamos interseccionalidad. Porque en comunidades oaxaqueñas, como ustedes saben, y también gracias al derecho electoral lo descubrimos, había comunidades de grupos con un LGBTQ y más, ¿no? O sea, en el caso, bueno, de Oaxaca, el caso de los Muxes quizás es el más emblemático, pero, es decir, dentro de las comunidades indígenas también puede haber alguna otra comunidad que se sienta vulnerada, en el caso de Guerrero, de los afromexicanos, que en este caso de personas que se reconocen de otro género, ¿no? O de un intergénero, y entonces requiere que haya una mediación para que la comunidad indígena le dé ese espacio a esta otra comunidad que está participando. Y aquí, entre todo esto, entran los partidos políticos a meter su cuchara, empañarlo un poquito, ensuciarlo un poquito, todo este asunto, ¿no? Lo dije muy brevemente y muy rápidamente porque para que se contextualice lo que Antonio nos compartió, ¿no? Y de aquí vamos a ir sacando muchas más cosas. Insisto, todavía el lunes vamos a trabajar muchos de estos conceptos, pero sí era importante ya desde ahorita enfatizar que se trata de derecho, ¿no? O sea, se trata de derecho que tiene vigencia, que tiene validez, que es legítimo y que le aplica en principio a las personas de la comunidad, pero que eventualmente puede tener una repercusión o efecto en otras personas que no necesariamente sean de la comunidad, ¿no? Y eso es lo que vuelve tan interesante este ejercicio de la interculturalidad o de la interseccionalidad, ¿no? Sí, Miriam, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a regresarme tal vez al inicio de la sesión. Estaba escuchando que comentaba, ¿no? Que en la universidad a veces no nos dicen que va a haber personas distintas a nosotros o de diferente condición. Pero también considero, en mi opinión, que no solo la universidad nos lo tendría que decir o alguna institución, sino nosotros de manera personal, en casa, evidentemente con el ejemplo, transmitirlo, ¿no? Como a las nuevas generaciones, porque como lo decíamos, me parece el lunes, como que cuál va a ser el futuro, ¿no? Pues precisamente ese, no nada más dejárselo a alguna institución como universidad, maestría, doctorado, diplomados, nada de eso, sino adicional a eso, nosotros aportar personalmente es este tipo de conocimientos a los que nos estamos allegando de diferentes situaciones, como por ejemplo este diplomado, hacerlo, transmitirlo precisamente, y pues yo siempre lo he dicho, siempre es con el ejemplo, ¿no? No puedes decirle a alguien no fumes con el cigarro en la mano, ¿no? Entonces aquí la cuestión es siempre con el ejemplo y no dejárselo solo a las instituciones. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Miriam, porque además no solo o sea, esto es tan constructivista, o sea, me refiero al derecho intercultural y el interseccional, que efectivamente no podemos esperar a que venga la reforma o que la entidad federativa legisle. Eso es a lo que me refería desde el principio de este diplomado, ¿no? Es decir, requiere de mucha creatividad del operador, de la operadora jurídica, para encontrar una solución, mediar en el asunto y lograr que cada quien y cada persona viva el derecho que desea, ¿no? Yo quiero estar al frente de mi comunidad, quiero que se me reconozca, quiero asumir cierto liderazgo político, quiero asociarme de esta manera. Bueno, vamos a buscarle, ¿no? Que a lo mejor justo el sistema no te lo permite, ¿no? Vamos a encontrar la forma, vamos a encontrar el modo, y entonces esto se vuelve un asunto, un ejercicio hermenéutico padrísimo, ¿no? Eso es justo, exacto, ¿no? Entonces,
si esperamos a que las universidades cambien su forma de ver el mundo, no, esto no va a pasar, ¿no? Entonces, efectivamente, en la Escuela Judicial Electoral, pues dimos un pasito adelante, decía yo. Si se fijan, este tema es transversal a casi todos los diplomados. Hemos estado insistiendo mucho y hemos estado además estudiando muchísimo, ¿no? Y por eso pues, nos interesó en algún momento qué habían hecho las comunidades zapatistas al respecto, ¿no? En algún momento pues vimos cuál fue su propuesta en el último proceso electoral para la presidencia de la República. Invitamos a una concejala que nos explicara cómo son las cosas, ¿no? Y lo cierto es que, por eso decía yo, a mí me encanta más la vivencia de estos temas que propiamente la noticia. Es decir, es que la Organización Internacional del Trabajo ya tenía un convenio desde finales de los 80 con estas características. Sí, pero el indígena mexicano, la indígena mexicana, que además es muy plural, muy variado, muy complejo, pero en general se siente todavía en 2022 marginado, se siente discriminado, se siente excluido, ¿no? Y se siente poco escuchado. Entonces pueden decir, sí, participan en sus comunidades, sí, pero ¿y cómo van? Que es el otro tema que mencionaba Antonio, ¿no? ¿Y cómo van a empezar a participar ahora dentro de nuestros órganos de toma de decisiones para que nos hagan ver eso que está faltándonos, ¿no? Que yo lo decía la otra vez, es un tema medioambiental. Las comunidades indígenas están alzando la mano ya desde hace varias décadas diciéndonos, aguas, porque si siguen por ese camino nos va a llevar la fregada. Necesitamos frenar esta depredación y nosotros que estamos justo en la selva, en el bosque, en los ríos, cerca de los mares, que hemos cuidado milenariamente estos espacios, les decimos que se están contaminando, se están acabando, se están deteriorando y eso es grave, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado tranquilos, en silencio, pero parece que ahora esta urgencia de levantar la mano tiene que ver con el derecho electoral. O sea, es decir, van a empezar a pedir la voz en nuestros congresos, en nuestras instituciones federales. ¿Por qué? Porque urge que nos demos cuenta justamente de este tremendo tema del cambio climático. Valeria, por favor, y yo sé que además estos son tus temas, adelante. No te escuchamos, creo que está tu micro apagado todavía. Perdón, doctor. Lo que pasa es que, pues ya comentó, todo lo que usted comentó lo quería comentar yo también para Miriam, que había planteado ella de las universidades o lo que han comentado varias personas, ¿no? De que no hay una formación del derecho donde les hablen un poco más de ser inclusivo. Bueno, yo soy de Tampico, como ya muchos ya saben, también como Laura, que también sucede que, bueno, me acabo de enterar que también vive aquí. Y aquí en Tampico, pues, nació el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista. Pues yo me imagino que todos han escuchado de él. Aparte, él, de que nació aquí en Tampico, estudió en la escuela, en la secundaria y en la preparatoria donde yo estudié, en un sistema jesuita. Y después yo estudié en una universidad jesuita. Lo que yo puedo aportar de cómo fue mi educación respecto a lo que ustedes comentan, porque sí me saca de onda, es de que pues siempre se nos habló de los zapatistas, veíamos cine zapatista, y yo volví a ver el cine zapatista creo que hasta hace poco, pero es muy raro, pero mira, pueden ustedes acercarse por medio del cine zapatista. Pueden leer la sexta declaración de la Selva Lacandona, porque yo creo que es muy importante que vean que lo que comentaba el doctor Narváez, que hay una argumentación. Se puede argumentar sin tener que ser formalista, sin tener que estar mencionando artículos, y esta forma que nosotros tenemos de expresarnos el derecho, pues es occidental, pero también cuando lean la sexta declaración de la Selva Lacandona o cualquiera de las anteriores, pues van a ver que ellos hablan en un lenguaje muy coloquial y esta es la expresión diaria que la comunidad tiene entre sí y hay conceptos muy diferentes a los de nosotros.
por ejemplo, hay una comunidad indígena que cuando una persona rompe la ley o cuando hace algo indebido, ellos no le llaman, ay, cometió un delito. Dicen más bien que hay una enfermedad social, y en esto de la enfermedad social quiere decir que en comunidad se van a encargar de esa persona que acaba de infringir las normas o las reglas de la comunidad. Entonces, ese concepto de enfermedad social pues es amplio, y también otra forma de resolver los conflictos que ellos tienen es entablar un diálogo, una conversación hasta que esas personas se vayan en paz. Y ese es el concepto que ellos tienen. ¿Cuándo se va a acabar el conflicto? Hasta que haya paz. Entonces, hasta irse sin resentimiento, irse sin reproches, sentirse bien. Y eso es lo que lo que nosotros no reconocemos como derecho en ellos, pero esa es la forma en la que ellos tienen reglas, ellos tienen normas, y si hacen estas lecturas de la Selva Lacandona, si entran a la radio zapatista, pues van a poder aprender un poquito más de eso. Otras acciones que yo veía que eran muy favorables en el sistema universitario jesuita, pues que había una cuota de personas indígenas que tienen que estar inscritas forzosamente en la universidad. Aparte, permanentemente estaban los huicholes, son invitados todo el año con sus artesanías a hacer venta de productos. Y todo lo que es la mercadotecnia de la escuela siempre incluye algo indígena, el logotipo del ITESO o cosas así. Entonces, en esa parte, pues son propuestas que yo aprendí de la escuela, ¿no? Que simplemente con que tengas tú una explanada y los invites a que vendan sus artesanías, pues ya te estás involucrando tú también con ellos, y cuando estudias con ellos. Aparte, yo tuve la fortuna de vivir con una indígena huichola 3 años y compartíamos casa. Entonces, me llama la atención que el doctor Narváez menciona que la vestimenta tiene que ser que es muy sagrada y que hay otro tipo de ropa que pueden utilizar. Eso es cierto, o sea, lo quiero comentar para confirmar lo que dice, acompañar lo que dice el doctor, porque ella tenía guardada su vestimenta en un closet y nadie lo veía, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez en diciembre, que ya nos íbamos de la casa donde vivíamos, va saliendo ella con una bolsa negra como de basura, y después saca su traje y se lo pone y sale vestida. Y pues todo el mundo, Hortensia, mira quién es Hortensia, o sea, ¿por qué está así Hortensia? No sabíamos que Hortensia tenía su traje típico y lo escondía, porque pensaba que nosotras nos íbamos a burlar de ella. Entonces, sí, es muy importante sí considerar eso, ¿no? Que hay cosas muy sagradas para ellos, simplemente el uso del papel también. Yo me acuerdo que cuando esta compañera Hortensia me veía estudiar y que yo arrancaba las hojas de los cuadernos de raya o de cuadros, que ella me decía, lo que pasa es que nosotros no usamos en los pueblos indígenas papel porque cortaste un árbol. Entonces, ellos tienen otra cosmovisión, pero si no podemos nosotros acceder al contacto con ellos, pues está también la radio zapatista, pues la pueden escuchar o pueden leer la Selva Lacandona, y si quieren argumentar diferente, decía el doctor, yo no soy mujer y yo trato de ponerme en lugar de las mujeres. También pueden, cuando lean algo, lo pueden, sobre un tema, pueden leer el mismo artículo, pero de un hombre o de una mujer o de alguien de la comunidad LGBT, o sea, así, y entonces van a empezar a entender que pueden argumentar diferente. Incluso este concepto que tenemos nosotros de usar pues los artículos y todo eso, pues no quiere decir que sea la única argumentación, y en eso es donde tenemos que estar abiertos, porque ahí fue donde se hizo todo el rollo de discriminar a las personas y de crear estereotipos. Ayer el doctor Felipe nos mencionaba mucho de romper esos estereotipos, pues para poder hacer las acciones afirmativas. Entonces yo creo que lo importante de este diplomado desde el lunes ha sido eso,
porque si nosotros no rompemos esos estereotipos, pues va a seguir un sesgo en la legislación y tenemos que ser creativos, porque para romper ese patrón de pensamiento que ya tenemos desde hace años, pues tenemos que cuestionarnos las formas, distintas, hacer cosas distintas y pensar distinto. Yo creo que la dificultad más grande que tienen ahorita los indígenas, independientemente del acceso, bueno, de la geografía y de los recursos económicos, es la redacción de las sentencias y la complejidad en la que se les presenta. Y yo rescato mucho de la Escuela Judicial Electoral, pues que se está hablando mucho del lenguaje ciudadano y de acercar toda esa información a los indígenas. Eso es lo que me agrada bastante. Y en las tertulias académicas, pues aprovechenlas, porque el doctor Narváez es quien más propone estos tipos de temas en las tertulias, y hemos conocido pues a personas muy interesantes. Y pues pueden ver también el documental de Marichuy de Netflix, que fue la candidata, bueno, ella presentó una intención para ser candidata independiente en el 2018. Y estas formas del cine pues viene siendo una alternativa para acercarnos a estas comunidades o a estos contextos que nosotros no conocemos. Ya sería todo. Gracias, Vale. Sí, efectivamente pueden echarle un ojito a La Vocera de Luciana Kaplan, que está ahí en Netflix este fin de semana. Y aquí en la Escuela Judicial Electoral tenemos una entrevista con Luciana Kaplan a propósito de esa película, y también, como les decía yo, con una concejala, Magda, que estuvo al lado de Marichuy, ¿no? Entonces pueden como redondear. Esa es la idea, ¿no? Que decía Alejandro Camacho la otra vez, hacer sinergias, un poquito para irse como involucrando en estos temas de qué implica lo político a partir de las comunidades indígenas. Jorge, adelante. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Apagué mi cámara porque cuando abro luego se corta, entonces para evitar. Sí, no te preocupes. Un gusto saludarlo antes que nada. Yo tengo una pregunta, más que nada. ¿No cree que necesitamos un cambio generacional para poder adaptarnos a los pueblos y comunidades indígenas? Pero mi pregunta es que si un cambio generacional es cada 12 o 15 años, hace 12 o 15 años no se preguntaban lo mismo. Igual, yo lo interpreto de esta manera. De hecho, tomé este diplomado porque yo realmente no estoy muy familiarizado con la inclusión. Tengo mis debates más que nada, o sea, mis pláticas con amigos, porque yo siento que todo se debe a que no existe una democracia dentro de una Cámara de Diputados. Siento más que nada es una aristocracia de parte de los diputados, de los 500 diputados que hay, porque sirve para unos pocos. En general, yo hablo pongo este ejemplo, en general de cualquier reforma que quieran hacer, no es válido todos los votos, es válido de algunos pocos, por eso pongo. Y eso igual pasa con lo de los pueblos y comunidades, ¿no? Creo que no se llevan a cabo las consultas previas en su totalidad, y si se llevan, no les importan. Ese es desde mi punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de que he vivido, yo ocupo una representación estatal de algún partido político en estas elecciones, la cual dejé los partidos porque es una utopía democrática la que nos inventan, no hay una pluralidad, siento de mi parte. Pero me tocó andar de gira por todo el estado, y no hablo del partido del que estaba, en general de todos. Es una hipocresía ante los pueblos y comunidades indígenas, más en el estado que yo estaba, que daba un asco, doctor, la verdad. Yo por eso me retiré muy joven de mi actividad política partidista, iba bien, y dije, no, ¿sabes qué? Aquí la corto porque es un cambio. Por eso le pregunto, ¿usted cree en un cambio generacional y adaptación a esto en 15 años, o nos vamos a preguntar lo mismo en 15 años? ¿Es cuánto, doctor? Sí, Jorge, David. Yo quizá soy demasiado optimista, pero sí creo que, o sea, aunque los cambios, como dije, se tardan en dar, pues yo lo aceleraré lo más que se pueda, haciendo como esta especie de viva voz, ¿no? O sea, pasar de voz en voz, pasar la estafeta, decirlo. O sea, creo que la Escuela Judicial Electoral, sea un poco por la pandemia, lo que sea, o sea, nos pusimos las pilas y hemos tenido buen eco en personas como ustedes
que también se han comprometido, han dicho, y bueno, pues en lo que respecta a mi persona, voy a tratar de hacer los cambios que se puedan, ¿no? Hoy, de una vez, o sea, ya si después de 15 años viene alguna otra cuestión, pues mejor. Pero pensemos que pues, yo cursé la carrera justo al final del pasado milenio y no se hablaban estos temas. O sea, justo a mí me tocó eso, el levantamiento del ejército zapatista y que lo pusieran en el radar. Mis profesores eran reticentes a esos temas y todavía hace algunos años he oído personas decir que eso no es derecho y esas cosas. Entonces, ya que un diplomado de una escuela judicial como esta, avalado por el Tribunal Electoral, creo que puede ser un gran indicio, ¿no? O sea, puede decirnos que vamos por buen camino, ¿no? O sea, que hay personas que ya están más conscientes de estos temas y que de alguna forma estamos tratando de ver cómo lo podemos hacer, o sea, cómo podemos lograr ese cambio de incluir a esas personas, a estas comunidades en nuestros procesos, ¿no? De toma de decisiones. Fernando, adelante. ¿Puedo continuar la pregunta? Sí, así, Jorge. Otra, disculpe. No, perdón, pensé que ya habías acabado. Adelante, Jorge. No, sí había acabado, pero me vino otra. Ya está bien. Yo siento que, de manera personal, terminó con... Voy a parar acá para procesar. Con el discurso de la paz de Camacho Solís. Creo que ahí fue una prueba, para mí, desde mi punto de vista, de que esto no va a funcionar aquí en México. El año pasado el EZLN tuvo que ir a Europa a dar sus conferencias y hablar, porque allá los escuchan y les interesa, y aquí en México no, o sea, tienen que irse a otro continente. Entonces, le digo, es como que un debate interno de la manera de pensar mía, porque yo digo, se supone que la política es la resolución de conflictos, y en México no se lleva a cabo, y lo digo porque para mí el caso que más avalo es el de Camacho Solís. Se retiró con su discurso de la paz, y él mismo sabe que no hubo una resolución de conflictos con la política. ¿Es cuánto, doctor? Sí, no, pues, o sea, yo por eso, yo soy promotor, o sea, no tengo todas las respuestas, pero si alguien encuentra más conexiones, o sea, yo entiendo, yo presumo y visualizo o intuyo, a nivel de intuición, que por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el derecho agrario, que está muy pisoteado en México, también es un gran sector y un área de oportunidad, ¿no? O sea, justo alguien por ahí citaba los ejidos, ¿no? O sea, sí, traemos un rezago, hay que retomar el asunto del campo y de esa organización comunitaria que se da muchas veces ahí, ¿no? Ahí hay por nuestra mirada estructurada y categorizadora, decimos, no, el derecho electoral solo está aquí, pero claro que hay manifestaciones electorales dentro del derecho agrario, o sea, ahí hay asambleas, la gente vota, se organiza, ¿no? Entonces, tenemos muchos fenómenos en nuestro bonito México donde se da este nivel de participación política. Lo que hay que hacer es generar esas sinergias de manera creativa para encontrar justo conceptos como la paz o el derecho a la memoria o el derecho a la verdad para poder encontrar un modo de articular a todas esas distintas comunidades, asociaciones, colectivos que existimos en México, ¿no? Entonces, hay que encontrar esas sinapsis, ¿no? Y echarlas a andar, ¿no? Entonces, entre distintas profesiones, entre distintas disciplinas, entre distintas ramas del conocimiento jurídico, entre todo lo que se pueda. Esa es mi idea, ¿no? Por cierto, gracias, Arcelia, por compartirnos esto de que tú eres del Estado de México y, bueno, pues vives cercana a comunidades indígenas, en las cuales, bueno, pues tú has trabajado y has estado en contacto y ves cómo existen estos mecanismos de participación a los que nos estamos refiriendo. Esa es una gran escuela, ¿no? Acercarse a una de estas comunidades y ver cómo operan esos mecanismos, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora sí contigo, Fernando, adelante. Bueno, compañero Jorge, antes que nada, comparto tu pesimismo y al mismo tiempo quiero decirte que precisamente esa es la idea. Eso es lo que nos enseñaron.
en la escuela, ser cuadrados y quedarnos con lo mismo. Voy a hacer un mea culpa. Yo tuve la oportunidad de ver al comandante Marcos en la ciudad de Izmiquilpan, Hidalgo, y no lo oí. Lo vi pasar, vi que iba a dar una plática y no lo oí. En ese tiempo, yo acababa de salir de la carrera, estamos hablando del 94, si mal no recuerdo, y tenía esa visión. Actualmente me sigue cambiando la visión, el trabajo que tengo me la ha cambiado, es una materia que yo no pensé que la fuera a estudiar, y así como el compañero Antonio, a raíz del trabajo tuvo que aprender de las comunidades indígenas y reaprender y cambiar su visión. Creo que precisamente esa es la idea. Yo no creo en generaciones perdidas, independientemente de que quizá lo que estemos trabajando nosotros no lo disfrutemos. Yo pienso que sí se puede cambiar. Tampoco hay que esperar cambio generacional, que por cierto, según tengo entendido, son 20 años, que sería mucho. Pero podemos empezar y acelerar el proceso. Yo creo que ese cambio generacional de 20 años, pues era antes, ¿no? Estamos hablando de los 40, 50. Ahorita ya con la tecnología se está acelerando y precisamente yo por eso manifesté que siento que nuestra profesión es una profesión donde somos muy tradicionalistas, que deberíamos ser como los artistas, deberíamos permitirnos cambiar, deberíamos permitirnos moldearnos, deberíamos permitirnos ser más flexibles, pero eso tiene que ser a través de que reaprendamos y nos adaptemos. Insisto, yo qué te puedo decir, soy generación 94, no hablábamos de esto para nada, pero ni idea, apenas había nacido el movimiento zapatista y no lo contemplamos como tal. Digo, a favor mío, nunca vimos la trascendencia de ese movimiento en su momento por lo que veníamos trayendo. Entonces, yo creo que sí se puede hacer el cambio. De hecho, se están haciendo muchos cambios y la idea es permearlo. Si bien es cierto, se están haciendo en materia electoral, pero eso es porque es una materia muy dinámica. Pero eso no quiere decir que no se dé en otros campos. O sea, de ahí tiene que permear al derecho penal. Estoy de acuerdo en el derecho agrario. El derecho agrario lo han tratado de encasillar diciendo que ya no hay tierra que repartir. Sin embargo, hay ejidos y hay avecindados y hay ejidatarios y no son los mismos ejidatarios del 38, pero hay mucha gente que vive en el ejido, son avecindados y son quienes descienden de esos ejidatarios. Precisamente esa es la idea, ¿no? Que estamos compartiendo las experiencias y precisamente por eso, pues las experiencias personales es como podemos cambiar. Nada más es cuanto, no hay que ser tan pesimista, pues. No, se puede. O sea, yo creo que el hecho de que estén ustedes aquí un viernes por la tarde es un buen síntoma, ¿no? O sea, podrían estar en cualquier otro lado y están aquí, o sea, estamos buscando soluciones, ¿no? Y creo que efectivamente las soluciones están ahí, ¿no? O sea, un poco de historia para conocer cuál es nuestro contexto, ¿no? Un poco de interés por los problemas sociales, un poco de conciencia social para ver quiénes dentro de nuestro entorno y más cercanos a nosotros están sufriendo, tienen un problema, un poco de creatividad para encontrarle una solución a esos problemas vinculando a otros que quizá tengan esas soluciones, ¿no? O sea, a eso me refiero. Entonces, y que es un poco lo que decía Juan Ignacio, ¿no? A veces creemos, me voy a ir por un título al extranjero. No, o sea, lo tenemos aquí afuera. Basta abrir la ventana, basta platicar con la señora que vende los tamales, ¿no? Con el señor, con el campesino que está ahí enfrente, y quizá ahí vamos a empezar a activar otras áreas del cerebro y a generar esos cambios que necesitamos. Adelante, Ernesto. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro José Ramón Narváez. Pues mire, haciendo alusión a lo que están comentando, no sé si recordará que dentro del diplomado de justicia intrapartidaria de la segunda circunscripción que tuvimos un debate acalorado
en relación al tema de acciones afirmativas, no sé si lo recuerdas. Yo tenía una postura en ese momento, me recuerdo, en donde manifestaba que las acciones afirmativas no debían de existir, porque ninguna clase de discriminación, ni positiva ni negativa, era correcto. En el mismo sentido, con nuestra compañera Laura Moreno, aquí presente, en nuestro quehacer cotidiano, yo discutía mucho con ella en relación a los ejidos, en relación a los grupos vulnerables, en donde yo tenía un concepto diferente, partiendo desde mi posición histórica, ¿sí? Que no pertenezco a ningún grupo vulnerable, y no lograba hacer empatía, no lograba hacer esa conexión, ponerme los zapatos de estos grupos vulnerables históricamente. Entonces, incluso aquí en el argot íntimo, hasta la vacilaba, ¿no? Y empezábamos con esta cuestión, esta jerga. Fue hasta que tuve el gusto de acudir al ejido de donde ella es originaria, que es Calabacillas, del municipio de Bustamante, aquí en Tamaulipas, que me percaté de la problemática real y yo mismo me di cuenta en el error en el que estaba inmerso, en una situación en donde no podía yo comprenderla porque no lo vivía en carne. Por lo mismo que no pertenezco a un ejido, yo soy de ciudad, soy originario de ciudad, y es verdad, en colación con lo que manifiesta nuestro compañero Fernando, tenemos que ser sensibles ante esa problemática, porque aunque no lo pidamos, algunos de nosotros dentro de la sociedad general nacemos con ciertos privilegios, por decirlo así, facilidades dentro de la pirámide económica, política, social, académica, que otras personas desafortunadamente no tienen. Y el político actual es muy insensible ante esos paradigmas. No observo políticos durante la gestión ya propia del encargo, sea legislativo o ejecutivo, acudiendo a personarse en esas comunidades para sentir las problemáticas, dormirse en un petate, comer de un onafre, frijoles, arroz, que te estén matando la gallina en este momento para ellos mismos sacrificar algo de su patrimonio de familia para entregártelo. Solamente cuando hay elecciones hacen este tipo de situaciones que considero nefastas, porque cuando hay elecciones todo mundo invoca los derechos humanos desde un escenario político, vaya. Todo mundo invoca la justicia social, la equidad, y son palabras que se las lleva el viento, es letra muerta. Cuando ya se necesita plasmar eso desde un congreso local o desde un congreso federal, pues los mismos diputados, yo lo veo todos los días en mi trabajo, soy asesor legislativo aquí en el Congreso de Tamaulipas, y son espectáculos circenses de todos los políticos. O sea, aquí no es un solo partido en particular, o sea, los partidos hacen un circo romano de esto y dejan de observar situaciones que sí deben impulsar para que nuestra sociedad sea más equitativa. El caso del ejido Calabacillas, como bien lo mencionaba la compañera Laura hace esta semana, no recuerdo si ayer o antier, personas han muerto porque no existen ambulancias, porque no hay caminos dignos, son terracerías, es una situación horrible. Cuando llegas, la manera en cómo se llega al ejido, digo, cómo la gente se comunica, cómo transporta sus víveres, cómo llevan a cabo un accionar en materia sanitaria cuando una persona tiene un infarto, un paro cardíaco, un niño lastimado, que se le haya quebrado una pierna, que le haya pegado algún animal, una víbora, o sea, y los políticos solamente se apersonan, y lo veo hoy, lo veo en este momento con todos los precandidatos de todos los partidos a los ejidos a tomarse la foto, pero cuando ya están en el encargo, se olvidan de esa gente. Créame que hace un año estaba muy equivocado, doctor. Estoy redimido, como decimos por acá, y sí es muy importante observar las acciones afirmativas para proteger esos grupos que históricamente han sido violentados en sus derechos, en aras de impulsarlos y generar una equidad jurisdiccional en todos los aspectos de su forma más amplia. Eso es lo que quería comentar, es cuanto, y saludos a todos desde Tamaulipas. Gracias, Ernesto. Vamos con Luis Eduardo. Apremia el tiempo. Sí. Luego Silvia. Muchas gracias. Yo, doctor, levantaba la mano ahorita que hablaban que
planteaban la pregunta de que si el cambio generacional iba a ser la diferencia o no, para seguir apelando a que la aplicación efectiva de un sistema normativo es lo que podría dar celeridad a un cambio en esta sinergia social. Y lo menciono un poco no sé, con un sentir negativo, de pena, de tristeza, de que yo me doy cuenta que aquí en el estado de Nayarit mucho se habla de la cultura, de los grupos indígenas, cuando son vísperas de elecciones, cuando son los tiempos de campañas, vemos a las candidatas y a los candidatos con el collar de arte wixárika, tomándose la foto con las comunidades y sus discursos muchas veces enfocados en decir que la cultura y poner el estandarte de que somos orgullosos nayaritas. Sin embargo, desde hace muchos años, pues eso se venía dando sin ningún cambio real ni de fondo, hasta la ocasión anterior en el año 2021, cuando por esta ocasión se dieron las acciones afirmativas en favor de los pueblos indígenas. ¿Y a qué me refería hace rato con que todavía tenemos que enfocarnos en fortalecer los mecanismos, las figuras jurídicas que ya existen, en que se daban problemáticas como el hecho de que, bueno, en el registro de candidaturas, personas que iban por esta acción afirmativa de grupos indígenas mostraban constancias de pertenencia a grupo indígena que no eran reales, que no eran falsas. La persona en realidad no pertenecía al grupo indígena y él estaba a punto o ella estaba a punto de ocupar un espacio que no le correspondía. Entonces, a mí sí me gustaría en este momento incluso direccionar lo que nos queda de tiempo, no sé, la experiencia que hay en otros estados. ¿Qué se ha hecho para solucionar este tipo de cosas y poder aprenderles desde su experiencia? ¿Qué podríamos hacer diferente para seguir fortaleciendo las figuras, las herramientas, los mecanismos? Porque justamente de eso debería versar nuestro interés, ¿no? Al final de cuentas, en buscar un poquito las soluciones y que entendamos que esto va a ir mejorando poco a poco. Las medidas son perfectibles. Nos dábamos cuenta en el tema de género cómo al inicio se hacían ciertas acciones afirmativas y la mayoría, si no es que todos, conocimos el fenómeno de las Juanitas. Después se perfeccionó y ahora realmente tiene un impacto más positivo. Me gustaría pues saber qué ha pasado en otros estados en razón de pueblos indígenas, de la comunidad LGBT, de otros grupos vulnerables, para poder también incidir desde donde yo vivo, desde donde yo participo. Sí, gracias, Luis Fernando. Seguramente el lunes seguiremos ahondando sobre eso, ¿no? Sobre algunas experiencias regionales a propósito de esto, pero sí, lo que tú señalas pues es oportunismo político, ¿no? Que eso es generalizado en todo el país. Silvia, adelante. Sí, gracias por la palabra. Efectivamente, bueno, a lo largo de toda esta clase he venido escuchando que, pues si bien es cierto, la universidad, a los que hemos estudiado derecho nos enseñan a defender el status quo, el mantener el establishment, o sea, el estado de las cosas, pues también es cierto que el derecho parte de la costumbre. Una de las fuentes del derecho es la costumbre. Y si bien es cierto, parte de la actividad que tenemos como abogados, como licenciados en Derecho, técnicos jurídicos, pues es aplicar lo que está en ley, también es recabar toda esta filosofía a ras de pie, todo este conocimiento generacional y de los ciudadanos y las personas en sí, para volver a generar el conocimiento. Y justamente gran parte es de lo que tiene la razón de ser el que existan cámaras de representantes, o en el caso en el deber ser, pues un diputado debe de recoger todos estos malestares y sentires de la población con la que tiene contacto y llevarlo para que pueda ser sujeto de una ley y el establecimiento de medidas y acciones para pues que los objetivos o las deficiencias que hay en las poblaciones pues se puedan cumplimentar. Pero creo que también es cierto que el conocimiento es vasto y pues como lo vuelvo a decir, no hay mejor enseñanza que la propia vida, ¿no?
Esa es la verdadera universidad, o muchos de nuestros abuelitos, en mi caso, me decían, ¿no? No hay mejor universidad o graduarte de la universidad que de la vida, que algo que te dé un título que nada más pues te quedas con lo que ya aprendes durante 5 o 6 años de carrera, ¿no? Y pues realmente creo que el derecho es un proceso de adaptación cultural, basándonos en este tema de costumbres, y que en cuestión de relevo generacional, no creo que el tema de los derechos indígenas se vaya a cubrir en unos 15, 20 años, porque pues al final, pues la lucha histórica más amplia y vasta que ha tenido, pues es la lucha de las mujeres. Y pues la lucha de las mujeres lleva más de un siglo, pues tratando de ocupar lugares en los cargos de opción, de posición pública, ¿no? Y pues también el derecho de las mujeres en cuestión de indígena, pues es también bastante complicado de entender, de hacer llegar. Y pues aparte de eso, en temas de derechos indígenas, pues yo no creo que sea una cuestión de que tengamos que aprender, sino también de adaptarnos. Como dice Juan Ignacio, ¿no? Vamos y estudiamos en el extranjero, pero tan simple y tan sencillo que también estamos en un proceso de globalización excluyente, que lejos de darnos o volvernos a la identidad de nuestros pueblos originarios, pues lo vamos olvidando simplemente pues desde el lenguaje propio, ¿no? Hay más personas que lejos de hablar un idioma o aprender un idioma en lengua indígena, pues aprenden inglés. ¿Y qué pasa justamente cuando viene el tema de lo que mencionaban y que es un gran punto que tiene el Tribunal Electoral? Es que realiza sentencias, ¿no? Entendibles, con un lenguaje ciudadano, con un lenguaje incluyente, con traducción a las diferentes lenguas indígenas que puedan haber a lo largo de nuestro país. Y ese es un gran punto. Pero también es un punto que también nosotros tenemos que aprender de ellos, aprender sus creencias, respetarlas. Y aquí hablábamos mucho de la cuota indígena, ¿no? De, pues, ¿qué te hace un candidato con una acción afirmativa de una comunidad indígena con un nivel de representación? Pues muchas veces se habla del reconocimiento de la comunidad, y aunque no seas originario de ahí, cuando entras a una comunidad indígena y esta comunidad indígena te abraza, te bautiza, ¿no? Bueno, yo lo hablo por el caso de la comunidad otomí, con la que he tenido cercanía, y efectivamente, ¿no? O sea, me bautizaron, mi nombre es Isabel, Silvia Isabel, pero me bautizaron como igual Chabela, ¿no? Ellos me nombraron así, ellos me bautizaron y al final me permiten entrar a su comunidad, a sus ceremonias. Y pues de mi parte yo también hacer la labor de defenderlos, de apoyarlos en la lucha de sus tierras, que va muy aparejado también con el tema pues agrario, ¿no? Bien lo decía, no me acuerdo si Fernando, estamos encasillados en el que, ya se acabó la reforma agraria en 1992, ya se acabó el tema agrario, cuando en realidad los problemas vienen a raíz de esa repartición de la tierra, ¿no? En el que muchos de los grupos originarios fueron despojados, desplazados, y por eso hablo de que realmente estamos enfrente de un tema mundial, no solamente de México, y que también debemos tratar de entender ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente la globalización los va haciendo a un lado, no los incluye. ¿Por qué? Porque también la globalización, el sistema capital, que también hemos hablado de este tema en las primeras clases, que estamos hechos en un sistema de derechos humanos hecho al régimen capitalista, bueno, el sistema capitalista, pues le destruye sus tierras. Entonces es muy difícil que una minoría luche contra la gran mayoría, sobre todo cuando ni siquiera se le tiene pues el respeto a su autenticidad, a sus usos y costumbres. Y justamente dicen, vienen un oportunismo político que no entiende sus creencias, que no entiende su sentir, y volvemos al tema, ¿no? Hay una clase privilegiada que está decidiendo por las minorías, ¿no? Y es la parte de como humanidad, que yo creo que la palabra correcta que tendríamos que usar
pues es la adaptabilidad, ¿no? Adaptarnos entre todos y todos, entre todas y todos, porque al final en el Estado de México, que yo soy originaria, hay diferentes usos y costumbres a los que a lo mejor están en Nayarit, en Tamaulipas, son diferentes problemas. Y como decimos, o sea, en México existen muchos Méxicos con diferentes contextos, de la misma manera con los grupos indígenas. Hay muchos usos y costumbres, que es la parte que hay que entender, acercarnos a ellos, como bien lo decía Valeria, a través de documentales, si tenemos la fortuna de tener algún grupo indígena cerca de nuestra comunidad, acercarnos a ello. Al principio va a ser muy complicado porque también son personas que han sido lastimadas en su comunidad, en sus usos y costumbres, y es muy difícil que te acepten, pero una vez que perteneces a ellos y que te tejes con ellos en su contexto social, ya no te dejan ir y te permiten entender y comprender pues todo el tema incluso medioambiental, ¿no? Como bien lo manifestaban, ellos son pioneros en la lucha de sus tierras, de sus orígenes, y es la parte que también debemos de comprender, ¿no? Yo incluso en otras clases decía, no debemos de hablar ni de un principio de igualdad, o no debemos de hablar de un principio de paridad, un principio constitucional de paridad, porque entonces nada más estamos beneficiando a un grupo que por años ha sido pues maltratado, como es el caso de las mujeres, sino debemos abogar o abonar desde la teoría por un principio general de derecho para los que hemos estudiado pues estos principios, por un principio de inclusión universal, ¿no? En el que nos permita generar todas estas medidas, políticas públicas. Al final una acción afirmativa es una política pública, pero por más políticas públicas adaptadas, hay mucho como esa palabra de adaptabilidad, a cada una de las problemáticas que todos los grupos en alguna situación de vulnerabilidad, pues puedan apoyar a que sean menos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Gracias. No, gracias a ti, Silvia, por cerrar. Bien, otra vez se nos fue el tiempo rapidísimo. Gracias por sus participaciones. Nos queda por último Juan Ignacio y ya con eso cerramos. Sí, gracias. Nada más para que no se me quede la idea. Creo que no solamente es el cambio generacional, es el cambio generacional conjugado con otras cosas, ¿no? Porque pues, cada generación va formando a la siguiente y esa parte, si no, no habría cambios, ¿no? Tendremos arrastrando lo que viene arrastrando con los demás. Entonces creo que es un binomio de estas situaciones. Y el día lunes, ya por cuestión de tiempo, le contesto a Luis Eduardo qué estamos haciendo en Tlaxcala en materia indígena, ¿no? Y en materia de inclusión. Ok, muy bien. Pues ya el lunes le seguimos. Es viernes, ya también no hay que abusar, ¿no? Está bien que estamos aquí, pero nos echamos las 2 horas seguidas. Me dio mucho gusto. Les agradezco sus participaciones. Les deseo un bonito fin de semana y nos estamos viendo en la tarde del lunes. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Buena semana, doctor. Bonito fin de semana.